De acuerdo con la información suministrada por el organismo en su página web, se han habilitado un total de 315 puntos fijos, de los cuales solo 22 se encuentran en el Distrito Capital y otros 24 en el estado Miranda. Los ciudadanos que deseen inscribirse o actualizar sus datos podrán hacerlo con el único requisito de presentar su cédula de identidad laminada, aunque esté vencida, en un horario comprendido entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. En Distrito Capital, los puntos habilitados fueron: en la parroquia La Pastora, la Plaza La Pastora; en la parroquia San Juan, Plaza Capuchinos y Plaza de la Iglesia de los Palos Grandes; la parroquia Santa Rosalía, la Plaza de los Mártires y la Plaza Radio Tiuna; en la parroquia Sucre, la Plaza de Pérez Bonalde, Plaza Lisandro Alvarado, Plaza Fabricio Ojeda, Plaza del Limón; en la parroquia 23 de enero, la Plaza Bolívar del 23 de enero; en la parroquia Antímano, la Plaza Bolívar de Antímano y la Plaza del Módulo de Carapita; en la parroquia El Valle, la Plaza Bolívar del Valle y la Plaza Cecilia Pimentel; en la parroquia La Vega, Plaza Bolívar de La Vega y la Plaza Cecilio Acosta; en la parroquia Macarao, la Plaza Las Adjuntas; en la parroquia Caricuao, la Plaza Leonardo Ruiz Pineda y la Plaza del Onoto; en la parroquia Coche, la Plaza Ezequiel Zamora; en la parroquia El Paraíso, la Plaza Artigas; en la parroquia del Recreo, la Oficina Regional de Distrito Capital. Las parroquias que no contarán con puntos de inscripción y actualización de datos son: Altagracia, Catedral, La Candelaria, San Agustín, San Bernardino, San José, San Pedro, El Junquito y Santa Teresa. María Andreina Montilla, coordinadora nacional de activismo y estructuras de Voto Joven, considera que el número de centros habilitados por el Consejo Nacional Electoral es bajo, tomando en cuenta el tiempo en el que estarán funcionando, y que no corresponden a uno por parroquia, como lo habían pedido desde la organización. Hoy existe una brecha de más de 3,5 millones de jóvenes que no se encuentran inscritos en el registro electoral. Luego de muchos años, el CNE ha convocado una jornada especial de inscripción y actualización de datos. Sin embargo, consideramos que en términos de tiempo y de densidad geográfica es insuficiente lo que el CNE está promoviendo. Ahora bien, invitamos a la juventud a que participe, a que se movilice a inscribirse en el registro electoral y a que pueda tomar el poder de la ciudadanía. Nuestra voz es importante y es por eso que invitamos a toda la juventud a que participe y a que se pueda inscribir en el registro electoral a pesar de lo desafiante que puede llegar a ser. Según datos de diversas organizaciones, casi 3 millones de venezolanos, en su mayoría jóvenes, se encuentran fuera del registro electoral en el país. Es importante destacar además que las oficinas regionales estarán funcionando desde las 8:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde en todo el país, con el fin de actualizar y registrar nuevos votantes para la elección presidencial del próximo 28 de julio. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. En Argentina, por ejemplo, residen más de 220.000 venezolanos, pero apenas unos 2.000 están inscritos en el registro electoral. Los connacionales denunciaron a través de las redes sociales que no pudieron inscribirse ni actualizar los datos. Tenemos personas de distintos lugares de Argentina que han perdido su día de trabajo y han tenido que trasladarse hasta Buenos Aires para poder hacer su debido proceso de inscripción. Sin embargo, no nos han dado respuesta y hasta el momento de hoy no tenemos todavía la información segura de cuándo vamos a poder iniciar el proceso. Elvis Amoroso dijo que empieza hoy. Sí, pero no ha llegado la máquina. La máquina es un proceso principal para poder hacerlo. Ahora no es manual, no es automatizado. Esta situación fue similar en otros países de la región, donde residen un número significativo de venezolanos. En Chile, 440.000. En Colombia casi 3 millones y Ecuador unos 480.000. En este último país, los connacionales decidieron permanecer en el lugar mientras les daban una explicación. Sin embargo, en el exterior no pudieron iniciar el registro electoral como lo había establecido el cronograma del Consejo Nacional Electoral.
En España, las sedes consulares de Venezuela en Madrid, Barcelona, Bilbao, Islas Canarias y Vigo tampoco abrieron sus puertas y los votantes permanecieron en largas filas esperando ser atendidos, mientras que en Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, no existen sedes diplomáticas, por lo tanto, los venezolanos no podrán inscribirse ni actualizar sus datos para ejercer su derecho al voto el próximo 28 de julio en las elecciones presidenciales. 12 cadáveres fueron descubiertos en las colinas de Puerto Príncipe con circunstancias aún por aclarar, incluida la identidad de las víctimas, y se especula que podrían ser miembros de bandas armadas abatidos por la Policía Nacional. Los cuerpos, entre ellos el de una mujer, fueron encontrados dispersos en la vía cerca de una zona de comercio informal. Mientras tanto, la situación de inseguridad se intensifica en Haití con ataques de bandas armadas en áreas residenciales y comerciales, lo que ha llevado al cierre de la Embajada de Francia y a la extensión del toque de queda en la capital del país. La violencia en Haití ha alcanzado niveles alarmantes con ataques a la infraestructura eléctrica y vandalismo generalizado. La empresa pública de electricidad ha denunciado la destrucción de subestaciones y la interrupción del suministro en numerosas áreas. Además, la Embajada de Francia cerró como medida de precaución, mientras el gobierno haitiano extendió el toque de queda y declaró estado de emergencia ante la escalada de la violencia. Asimismo, se acordó la creación de un Consejo Presidencial de Transición para preparar el camino hacia las elecciones presidenciales, mientras el primer ministro, Ariel Henry, anunció su dimisión desde Puerto Rico debido a la creciente inestabilidad en el país. Venezuela entra en ciclo electoral. Están previstas las elecciones para el 28 de julio del presente. Y mucho me preocupan las medidas tomadas para limitar indebidamente el espacio democrático y cívico, incluyendo casos de detención, intimidación y estigmatización de miembros y simpatizantes de la oposición. Derechos humanos como la libertad de expresión, de reunión y de asociación y un entorno seguro son requisitos esenciales para que los procesos electorales se desarrollen bien y deben ser objeto de protección. Reitero llamamientos que hice ya con anterioridad en relación con procesos electorales nacionales en Venezuela para que sean transparentes, inclusivos y participativos. Además, exhortó a que se cumpla el Acuerdo de Barbados, ya que a su juicio establece garantías electorales. La firma del Acuerdo de Barbados en octubre de 2023 entre el Gobierno y la Plataforma Democrática Unitaria fue un paso positivo para establecer condiciones para que las elecciones sean creíbles. Pido su aplicación íntegra de buena fe y recuerdo a las partes que los derechos humanos deben ser el centro de las negociaciones. Acojo positivamente la liberación de por lo menos 34 personas que estaban en privación de libertad después de esos acuerdos. No obstante, muchos siguen sometidos a procesos penales y por lo tanto deben aparecer con periodicidad ante el sistema judicial. Asimismo, solicitó que se permita que sus trabajadores expulsados en febrero regresen al país y la liberación de presos por motivos políticos. Pese al tenso momento de relaciones entre la ONU y la administración de Nicolás Maduro, Al-Nasif aseguró que ha habido cambios positivos en Venezuela. La diplomática destacó que en 2023 no se registró, como había sido el caso antes, el innecesario o desproporcionado uso de la fuerza contra manifestantes, aunque sí se denunciaron arrestos y detenciones arbitrarias, entre otras represalias, a algunos participantes en esas protestas. También subrayó que las sanciones internacionales contra Venezuela exacerban los problemas preexistentes del país y han tenido un impacto negativo desproporcionado en la población, por lo que reiteró el llamamiento de la Oficina de la ONU a que sean anuladas. Tras las declaraciones de Al-Nasif, la delegación de Venezuela, representada por Alexander Yanes de Leuce, acusó al equipo del Alto Comisionado de Naciones Unidas de haberse alejado de su imparcialidad. Es muy lamentable que el equipo de la oficina en Venezuela se haya alejado de su mandato de imparcialidad, llevando a cabo acciones impropias, favoreciendo a grupos golpistas y terroristas en contravención del acuerdo que la regulaba. Llama la atención que la oficina del Alto Comisionado no se haya pronunciado en ningún momento sobre las denuncias sustentadas del Gobierno Nacional de los varios intentos de golpes de Estado y conspiraciones magnicidas, recientemente frustradas por los organismos de seguridad. Al contrario,
el pronunciamiento de la oficina que motivó la cesación de sus funciones en Venezuela estaba en perfecta correspondencia con el relato de los sectores más radicales de la oposición venezolana. Países y organizaciones también se pronunciaron durante la jornada para establecer su rechazo por la salida de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de Caracas, la presunta persecución política y su preocupación por las garantías electorales de cara a las elecciones previstas en el segundo semestre de este 2024. Entre los discursos, Francia destacó estar interesado en colaborar con la Unión Europea para enviar una misión electoral a Venezuela. Millones de cubanos sufren la grave crisis económica que pasa el país. La falta de alimentos, de electricidad, de transporte han generado protestas en varias ciudades. Vecinos de la localidad de Santa Marta, al occidente de Cuba, dicen que la vida se ha vuelto cada vez más difícil en estos últimos 3 años. Y los adolescentes la están pasando mal. No quieren ir a la escuela, ellos no quieren ir a la escuela, ellos te hacen preguntas que a veces tienes que inventarle otra cosa, porque realmente hay cosas que tú no quieres que tengan en su mente, ¿entiendes? Porque no es su tiempo. La pandemia, las sanciones estadounidenses y los errores en la política económica y monetaria nacional han agravado problemas estructurales del sistema cubano y generado escasez de básicos y apagones, así como inflación, migración masiva y descontento social. Tras el colapso de su agricultura, Cuba importa el 80% de los alimentos que consume y la falta de divisas del Estado ha complicado cada vez más esta labor. Para dar un volantazo en el rumbo de la economía, el Ejecutivo está implementando un severo plan de ajuste. El programa incluye el aumento de la gasolina en un 400%, que entró en vigor el 1 de marzo, y subidas en servicios como el agua y la electricidad. Esto augura más dificultades para el ciudadano medio y más inflación. El Ministerio Público confirmó la detención del coordinador nacional de la Organización del Comando con Venezuela, Henry Alviares, y la integrante de 20 Venezuela, Dignora Hernández, al tiempo que solicitó otras 7 aprehensiones. El Ministerio Público ha solicitado 9 órdenes de aprehensión, de las cuales ya 2 se han hecho efectivas. Se han hecho efectivas las detenciones de Henry, como dije, Alviares y Dignora Hernández. Y están en curso las investigaciones con orden de aprehensión en contra de Osvaldo Bracho, Pedro Urruchurtu, Omar González Moreno, Humberto Villalobos, alias Beto, Claudia Macero, Fernando Martínez Mótola, Magalis Meda. En una fase, repito, que apenas está en marcha. Esto que estoy aquí revelando es parte de una investigación en marcha que no ha concluido, que pudiera llevarnos a nuevas revelaciones con nuevos nombres. Estas declaraciones se producen luego de que Emil Bran Ulloa, coordinador de 20 en Barinas, detenido el pasado 8 de marzo, presuntamente confesara en un interrogatorio los supuestos planes desestabilizadores que involucran a otros miembros de la organización. Con estas detenciones ya son 8 los dirigentes de 20 Venezuela que han sido arrestados este año, de los cuales 6 permanecen en prisión. A la luz de los primeros resultados de nuestras investigaciones, la misión ha identificado indicios de que los cuerpos de seguridad del Estado continúan cometiendo graves violaciones de los derechos humanos, explícitamente mencionados en el mandato de la misión, que permanecen impunes. Al mismo tiempo, el Ministerio Público sigue operando como parte de la maquinaria represiva del gobierno para otorgar apariencia de legalidad a la persecución de voces críticas. Además, la misión está investigando el papel de la Guardia Nacional Bolivariana en graves violaciones a los derechos humanos y crímenes internacionales en los últimos 10 años, con miras a dar cuenta de la cadena de mando e identificar responsabilidades individuales.
Además, destacó que las autoridades acusan a opositores o personas percibidas así en conspiraciones y como ejemplo usó el caso de Brazalete Blanco. La misión constata que, como ya ha ocurrido en el pasado, las autoridades invocan conspiraciones reales o ficticias para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del gobierno. El presidente Maduro señaló que en 2023 se habían desactivado 4 conspiraciones para organizar golpes de Estado o para asesinarlo a él y a otras autoridades. En respuesta, el presidente pidió que se active la furia bolivariana. Tal y como indicó anteriormente la misión, la llamada furia bolivariana ya se tradujo en marzo de 2020 en una multitud de actos de hostigamiento y ataques contra personas de la oposición. Ahora parece repetirse el mismo patrón de represión violenta. Entre los casos de detenciones arbitrarias, destacó el del activista Rocío San Miguel, el ex capitán Ángelo Heredia y los líderes regionales de María Corina Machado. Asimismo, indicó que la inhabilitación de la ganadora de la elección primaria dificulta la celebración de elecciones libres. María Corina Machado, inhabilitada por 15 años, y otras personas sancionadas presentaron recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia. El 26 de enero, el tribunal ratificó su inhabilitación. Estas acciones ponen en evidencia las graves dificultades que existen para garantizar que las próximas elecciones presidenciales se desarrollen de conformidad con el derecho a participar en los asuntos políticos previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por su parte, el embajador de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Alexander Yanes, rechazó una vez más las conclusiones de la misión e incluso la legitimidad de esta. Los informes parcializados de esta irritamisión están basados en el muy cuestionado estándar semántico de prueba, motivos razonables para creer, bajo el cual pretenden revestir como verdades absolutas todas las barbaridades fabricadas contra Venezuela sin verificación ni prueba sostenible. Esta inválida misión apela a fuentes anónimas e incluso inventadas, cubiertas con el manto semántico de informaciones creíbles o que han sido documentadas. Si los miembros de esta ilícita misión tuvieran un mínimo de ética y respeto por la institución de los derechos humanos, habrían condenado la aplicación de criminales sanciones contra el pueblo de Venezuela, un delito de lesa humanidad. Tras el informe, María Corina Machado, ganadora de la elección de primaria opositora, hizo una intervención virtual en la que exhortó a la comunidad internacional a abogar por elecciones libres en Venezuela. Logramos unificar a todas las fuerzas de oposición a través de unas elecciones primarias en las que participaron casi 3 millones de venezolanos dentro y fuera del país y de la cual surgió un liderazgo legitimado. Maduro, que se sabe perdido en la ruta electoral, quiere bloquearla, quiere impedir que yo pueda participar como candidato y ha aumentado la represión y la persecución a los ciudadanos y a los miembros de nuestros comandos de campaña. Los necesitamos a todos ustedes elevando sus voces para que se detenga la persecución, la violación de los derechos humanos en Venezuela y para que pueda haber elecciones limpias y libres que conduzcan a la democracia, a la libertad y a la paz en nuestro país. Durante la sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los delegados de diversos países y organizaciones expresaron su preocupación por las crecidas detenciones y violaciones de derechos humanos registradas en Venezuela. La capital argentina, Buenos Aires, y la provincia homónima amanecieron este miércoles con alerta por fuertes tormentas y vientos que han causado daños materiales y la cancelación de vuelos en los principales aeropuertos. El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, elevó a naranja la alerta por tormenta, que implica lluvias intensas con caída de 50 a 90 milímetros de agua, con ráfagas de más de 90 kilómetros por hora y caída de granizo, y alerta amarilla por vientos de 30 a 70 kilómetros por hora, con ráfagas de más de 100 kilómetros por hora. El operador del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, situado en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, y el Aeroparque Jorge Newbery de la capital argentina, informó de que debido a las condiciones meteorológicas, los vuelos pueden verse afectados con demoras o cancelaciones. También se coteja que hubo vuelos desviados en la web de Aeropuertos Argentina 2000. De hecho, el SMN informó de que hasta las 9, es decir, a las 12 GMT, habían caído 103 milímetros de lluvia en Ezeiza.
Además, más de 76.000 usuarios se encontraban sin servicio eléctrico esta mañana en el área metropolitana de Buenos Aires, según el ente regulador de la electricidad. A las afueras de la sede del Helicoide en la ciudad de Caracas, el abogado penalista Omar Moratosta indicó que aún no se conoce el lugar de reclusión de ambos dirigentes, a quienes además no se les ha permitido comunicarse con sus familiares. Hemos venido a la sede del SEBIN porque este es, digamos, el cuerpo que originalmente maneja este tipo de investigaciones, a ver si están aquí, y nos han dicho que ellos no están en este sitio. Se rumoraba también, porque escuchamos allí, al preguntar en la Policía Nacional, que esto fue el DIP de la Policía Nacional y que tendrían que ponerlos a la orden del SEBIN para ser trasladados a tribunales posteriormente, pero no deja de ser un rumor, nadie nos da información. Hasta este momento pues se encuentran desaparecidos y no han tenido ni contacto con nosotros, sus abogados, ni con sus familiares, lo cual es un derecho constitucional y procesal que tienen y que está establecido en nuestro ordenamiento jurídico y debe ser respetado. Moratosta indicó que tanto Dignora Hernández como Henry Alviares tienen varias patologías de salud, por lo cual hicieron un llamado al respeto de sus derechos humanos. Ambos tienen patologías importantes de salud que deben ser tratadas. Dignora es hipertensa, tiene problemas de alergias muy importantes que bajo estas circunstancias se le pueden disparar y pueden atentar contra su salud, y Henry está recién operado también. Asimismo, el equipo de defensa informó que ya han sido activados todos los organismos internacionales en torno a esta nueva detención. Se espera que tanto la dirigente Dignora Hernández como Henry Alviares sean presentados durante las próximas horas aquí en el Palacio de Justicia. En este lugar se mantiene su equipo de defensa para poder asistirles jurídicamente. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El presidente Gustavo Petro ha sido claro que Colombia promueve el regreso de Venezuela, sobre todo al marco del sistema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la presencia de los organismos de la comunidad internacional, tanto de Naciones Unidas como otros, pero también la realización de elecciones con garantía para todos los partidos y candidatos y candidatas. En ese contexto, nosotros hemos estado en contacto tanto con nuestro embajador en Venezuela como con el canciller Iván Gil, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, y representantes de la oposición para evaluar la situación, la coyuntura que tenemos hoy y expresar nuestra preocupación por los efectos que los últimos acontecimientos puedan tener en el curso, en la ruta del proceso político en Venezuela, en el marco de los acuerdos alcanzados en Barbados. Además, señaló que Colombia está comprometida en una solución que acompañe a la sociedad venezolana, que responda al fondo de sus desafíos en un marco de respeto a la soberanía de Venezuela y a sus decisiones autónomas. El canciller encargado explicó que su país seguía por los principios establecidos en la conferencia internacional realizada en Bogotá en abril de 2023, con cerca de 20 países, donde se estableció que se eliminen las sanciones contra el vecino país, pero también que se realicen elecciones libres. Murillo destacó que su país respalda los acuerdos de Barbados y los avances en ese diálogo entre el oficialismo y la oposición venezolana. Hoy estamos postulando al presidente Nicolás Maduro para su nuevo mandato. Ayer hicimos el acto de proclamación, todos los partidos del Gran Polo Patriótico, y entre ellos el partido Podemos. Hay democracia en Venezuela, hay proceso electoral. Ahora, cumpliendo la norma, si la voluntad popular, cumpliendo la norma, establece que el candidato o las candidatas de oposición son candidatos cumpliendo la norma para formalizar su inscripción en el Consejo Nacional Electoral, lo hacen. Y están abiertas las puertas a todas las formaciones políticas de Venezuela. Además,
Otros 2 candidatos inscribieron sus postulaciones el día de hoy. Se trata del dirigente político Daniel Ceballos, dirigente de Arepa Digital, y Luis Eduardo Martínez, miembro de Acción Democrática Ad Hoc, quien resaltó que también representa a los partidos Bandera Roja y el Movimiento Republicano. Un grupo de 100 migrantes se encuentra estacionado en la frontera entre México y Estados Unidos, enfrentando la incertidumbre provocada por la ley SB 4 de Texas, la cual el gobernador Abbott está decidido a implementar a pesar de los fallos judiciales en su contra. Definitivamente esta ley es una ley que va en contra de los principios básicos de humanidad. Ellos no son malos. Cada una de las personas que han transitado por países para llegar a los Estados Unidos son personas de bien. Es necesario que los políticos entiendan que necesitamos atender de fondo y atender de manera humanitaria a cada una de estas familias y principalmente a los niños. Durante 5 días, estos migrantes han establecido su campamento entre el río Bravo y la alambrada fronteriza, bajo la atenta mirada de la Guardia Nacional de Texas. A pesar de las condiciones adversas y la amenaza constante de la aplicación de la ley SB 4, los migrantes se mantienen firmes en su objetivo de buscar una vida mejor en Estados Unidos. Organizaciones religiosas en Ciudad Juárez están promocionando ayuda humanitaria, conscientes de que las bajas temperaturas y la escasez de alimentos y agua ponen en peligro la salud de las personas desplazadas. Para muchos migrantes como Alfredo Maquín, proveniente de Guatemala, el viaje hacia Estados Unidos representa una oportunidad para sostener a sus familias y buscar una vida digna a través del trabajo honesto. Nos gustaría pues de que nos apoyaran para darnos un permiso para los Estados Unidos, que nosotros venimos con una meta, de aquello de venir a trabajar, no venir a hacer daño a nadie, ganarnos el dinero honradamente. A pesar de los desafíos y la incertidumbre, su determinación es evidente mientras se enfrentan obstáculos legales y físicos en su búsqueda por un futuro mejor. La candidata presidencial elegida en las primarias de la oposición y líder del Partido 20 Venezuela, María Corina Machado, anunció que la plataforma unitaria escogió a Corina Lloris como su candidata presidencial 2024 ante el Consejo Nacional Electoral. Y sabíamos, si llegado este momento, esta era la situación, pues esto era lo que íbamos a hacer. Y hemos encontrado una persona de mi total confianza, honorable, que va a cumplir este trámite con el apoyo y la confianza de todos, porque esto fue una decisión que surgió del seno de la discusión de las fuerzas unitarias y una persona que nos da confianza a todos por su honorabilidad, su trayectoria, su amor a Venezuela. Todos saben que mi lucha por la habilitación no se para. Todos saben lo que es. Todos saben que la ley establece que hasta 10 días antes de la elección puede haber una sustitución, así que aquí vamos a luchar hasta el último día. Pero no le vamos a permitir al régimen, tener excusas. Y nada ni nadie nos saca de esta lucha. Por eso nos sentimos todos hoy. Yo estoy muy emocionada porque de la mano de Dios encontramos la persona correcta. Y esa es una persona que cuenta con el respeto de todos los que la han conocido a lo largo de su vida académica, profesional, ciudadana y humana. Esa persona está aquí con nosotros y yo la voy a presentar. Bravo. Y esta persona es la doctora Corina Lloris. Pero ¿quién es Corina Lloris Villasana?
Nacida en Caracas, es doctora en Historia, tiene una maestría en Literatura Latinoamericana en la Universidad Simón Bolívar y una maestría en Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Salamanca, España. Ganó el premio a la investigación filosófica Federico Riu por su ensayo corto titulado Analogía y Fuerza Argumentativa. Lloris fue directora del posgrado de Filosofía y directora del área de Humanidades y Educación en el posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello entre 2007 y 2011. Desempeñó varios cargos en instituciones nacionales e internacionales como presidenta de la Sociedad Venezolana de Filosofía, presidenta de la Sociedad Venezolana de Lógica, miembro de la Academia Mexicana de Lógica e integrante de la International Etienne Gilson Society. Lloris fue miembro principal de la Comisión Nacional de Primaria, que en 2023 se estableció de cara a la elección del candidato opositor. Fue postulada a ese rol por el movimiento Concertación Ciudadana, que respaldaba las aspiraciones presidenciales del ex gobernador del Táchira, César Pérez Vivas. Nunca ha desempeñado cargos políticos y es considerada una referencia contemporánea en el mundo de los estudios de la filosofía venezolana. El Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad de un ataque en un complejo de salas de conciertos cerca de Moscú, Rusia, que dejó al menos 40 muertos y más de 100 heridos después de que atacantes irrumpieran en el lugar con armas y dispositivos incendiarios. Tras varias semanas de incertidumbre, la tarde de este viernes, la princesa de Gales, Kate Middleton, anunció que está bajo tratamiento de quimioterapia luego de ser diagnosticada con cáncer. Explicó que le detectaron la enfermedad luego de distintas pruebas realizadas en los últimos meses, los cuales han sido muy duros. Los detalles del cáncer no han sido revelados, pero el Palacio de Kensington confía en que la princesa se recuperará por completo.